Ya, ya les decía buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del país donde se encuentren. Sean todos bienvenidos y pues bueno, venimos nuevamente a aprender, ¿no? Entonces, a lo que venimos, voy a compartir con ustedes pantalla em, y hoy vamos a hablar de otro ingrediente. Déjenme ver, Lulu, a ti es a la que te veo aquí en pantalla. ¿Me puedes decir si ves lo que estoy compartiendo en pantalla? ¿Sí lo ves? Ok, perfecto, muy bien. Bueno, pues antes de pasar al siguiente ingrediente, que es lo que hemos estado trabajando y platicando y aprendiendo juntos sobre otro ingrediente más de nuestro maravilloso producto, que es un regulador hormonal, pues bueno, déjenme presentarles para los que no me conozcan. Soy Noemi Cisneros, soy tetraterapeuta en medicina homeostática, formo parte del comité académico del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia y soy directora del Centro Homeostático Kushlen. Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes esta información súper valiosa. Y pues bueno, el día de hoy no estará nuestra querida doctora Juanita Santillán, pero a nombre de ella, pues damos inicio a este programa. Muy bien. Entonces, ya les decía, hoy vamos a ver un nuevo ingrediente de nuestro producto Hairs y es justamente el Shakespeare o su nombre científico es Vitex agnus castus, que literalmente significa, que obviamente está en latín, significa cordero casto. Y a lo mejor ahorita estás pensando, pero ¿por qué? Vaya nombre que tiene, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues déjenme decirles que este ingrediente ya desde el nombre podemos aprender mucho y ahorita vamos a ver justamente por qué. Muy bien, pues déjenme decirles que un médico justamente de la antigua Grecia romana, él, este médico que fue farmacólogo, pero también tenía en alta estima la botánica y por lo tanto, dentro de sus medicamentos o de sus preparados, utilizaba ciertas plantas. En este caso, él era uno de los médicos que utilizaba justamente el Shakespeare. ¿Qué te parece? Bueno, pues este médico es Dioscórides y él fue el primer médico del que nosotros tenemos, digamos que acceso lo que tiene que ver con la medicina, que en su libro de materia médica habla justamente de este ingrediente. ¿Qué te parece? Así que este médico es el primero y en su libro es la primera referencia médica donde se utiliza este componente. ¿Y cómo lo utilizó nuestro querido doctor Dioscórides? Bueno, pues él lo utilizaba para trabajar el sistema reproductivo femenino. De hecho, él recomendaba que las bayas justamente o los berries y junto con las hojas pudieran utilizarlas para la lactancia. Por ejemplo, problemas de lactancia, expulsar la placenta, controlar el sangrado posparto, aumento de líbido, etcétera. Todo lo que tuviera que ver con algún problema del sistema reproductivo femenino, entonces, nuestro querido doctor Dioscórides, pues él utilizaba justamente no solo las bayas, sino incluso las hojas de este arbusto. Entonces, imagínate desde hace cuántos años estamos hablando de muchos de los ingredientes que son justamente milenarios, ¿no? Ya decíamos que Hearst es una combinación de botánica que se ha utilizado de manera milenaria en algunas otras culturas, pero que también vemos que ahora está utilizando la nanotecnología que es Hydrostat para que tengamos con tranquilidad una absorción y que mantengamos estable las plantas, porque ese es un reto en la medicina convencional, tener una estabilidad en las plantas y que éstas no tengan una toxicidad. Así que qué maravillosa ventaja tenemos con este producto. Muy bien, pues luego, ahora sí nos estamos poniendo un poquito en la historia para que entendamos más sobre este ingrediente.
Pues déjenme decirles que va pasando el tiempo, ya les decía, el doctor fue el primero en hacer referencia a va pasando el tiempo y luego tenemos la Ilíada de Homero, en donde nuevamente se habla del Shakespeare, pero ahora de manera muy diferente a lo que estaba utilizando el doctor. Fíjate nada más esto interesante. Lo dieron justamente estas vallas para reprimir el deseo sexual. Para las personas que habían hecho un voto de castidad por, no sé, un voto religioso y querían mantenerse castos, pues les daban esto justamente porque creían que estas vallas iban a reprimir el deseo sexual de estas personas. Entre ellos estuvieron algunos eclesiásticos, obviamente, ¿verdad? Y tanto era así que las vírgenes, las mujeres vírgenes, llevaban puesta en la cabeza o en alguna, puede ser en la oreja, en alguna parte de la cabeza, como una diadema. Eh, ¿Okay? Perdón, llevaban justamente este símbolo como un símbolo de virginidad. Imagínate esto, ¿no? Así que ve cómo iba cambiando ya el punto de vista de acuerdo a las etapas de la historia. Así que en esta Ilíada de Homero nuevamente tenemos referencia a esto y esto era realmente muy conocido. Bueno, de aquí, ahora sí, ya tenemos el panorama, como que el panorama histórico del Shakespeare. Algo que me llama mucho la atención es que, bueno, ellos utilizan justamente esto como una parte, ya les decía, de reprimir el deseo sexual. Y entonces, cuando ya el doctor anteriormente la había utilizado para lo contrario, ¿sí te das cuenta? Y así que los romanos nuevamente rescatan lo que originalmente el doctor ya había comentado. ¿Y qué crees? Pues sí, se dieron cuenta que efectivamente a todas las personas que supuestamente habían hecho un voto religioso y querían mantenerse castos y reprimir el deseo sexual, le estaban dando vallas constantemente. Y pues, ¿qué crees? Que estaban haciendo todo lo contrario realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya la historia lo corrobora, que no lograron reprimir justamente esto, y menos tomando esta valla, ¿no? Así que hoy vamos a entender un poquito del por qué. Y pues bueno, el tema de hoy que nos compete es hiperestrogenismo. En una de nuestras charlas pasadas ya habíamos hablado un poco o habíamos tocado un poco este tema, ¿recuerdas? Hablábamos de dos hormonas súper importantes, que es el estrógeno y la progesterona, y dijimos que ambas tenían que estar equilibradas, ¿verdad? Justamente lo que nos hacía diferentes entre una mujer y un varón, hablábamos de justamente la parte hormonal, pesaba más el estrógeno, pesaba más la progesterona, lo que nos hacía justamente que seamos distintos, ¿no? Que tengamos rasgos femeninos o que sean varoniles. Bueno, así que cuando hablamos del hiperestrogenismo, ¿qué te viene a la mente? Hiperestrógeno, es decir, el estrógeno está mucho más alto que la progesterona. Entonces, ahí tenemos justamente este trastorno. Ahora, tenemos, como lo ves en pantalla, un exceso de estrógeno y una baja de progesterona. Pero esto no quiere decir necesariamente que tú estés produciendo demasiado estrógeno. El estrogenismo también tiene mucho que ver con tu baja de progesterona. O sea, puede ser que tu nivel de estrógeno, digamos, no se produzca más, pero en progesterona estemos muy, muy abajo. Y entonces, obviamente, hay una descompensación y el estrógeno está arriba y por lo tanto se considera hiperestrogenismo, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de tener hiperestrogenismo? Hablábamos de los famosos síndrome premenstrual, ¿no? Que ya nos hemos acostumbrado hasta como que es normal, ya estoy en mi periodo, ya me va a llegar y por eso me duele todo.
por eso tengo dolor pélvico, por eso me hincho, por eso estoy irritable, por eso tengo dolor de mamas, por eso me salió acné. ¿Verdad que ya lo hemos como normalizado? Ya es parte de, pero realmente esto está hablando de un desbalance hormonal. En una de las charlas pasadas platicábamos que entre más grasa tengamos en el cuerpo, que ahí es donde viene cuidar la parte nutrimental, entre más grasa tengamos, más estrógeno vamos a producir. Entonces, qué importante es cuidar nuestra alimentación y ver que estos síntomas no son normales. Te están hablando de que hay un problema hormonal, un desequilibrio hormonal, que eso es importante. Bueno, ahora hablando del ciclo justamente hormonal, tenemos dos fases, que es donde dominan los estrógenos y otro donde domina la progesterona. Por eso es muy importante que tengamos ambas equilibradas, ¿no? Y va a haber fases en donde nuestro cuerpo va a requerir que dominen los estrógenos y en otra domine la progesterona. Entonces, ninguna es más importante que la otra, sino que trabajan en común. ¿Qué te parece eso? De hecho, justamente la caída de la progesterona produce la descamación del endometrio, la menstruación. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay una caída, una baja, ¿no? De progesterona. Entonces, bueno, ahí estamos viendo todo lo que tiene que ver en el ciclo. Pero fíjate esto, quiero que notes bien importante esto. ¿Ves esta línea verde? Esta línea verde, ¿qué es? Ahí te dice hormona luteinizante o la hormona LH. ¿Ya la viste? Y si te das cuenta, tiene su pico máximo ¿en qué periodo? En la ovulación. Fíjate qué importante esto. Para que estas ambas fases de tu ciclo hormonal estén equilibradas, tiene que haber este pico de LH. Y este pico va a dar paso a lo siguiente, que es la ovulación, y tras esta, la segunda fase del ciclo, que es la fase lútea. Fíjate aquí algo importante. ¿Por qué es importante tener la LH en este pico? Porque si no la tenemos, entonces no va a haber ovulación. Por lo tanto, no habrá cuerpo lúteo y la consecuencia de esto es que no se producirá suficiente progesterona. ¿Sí te das cuenta? O sea, una cosa me lleva a la otra. Entonces, ¿y cuál es el efecto de no tener justamente progesterona, de no producir suficiente progesterona? Un ejemplo de esto es el síndrome de ovario poliquístico, que hoy cada vez es más común, ¿no? Que las mujeres dicen, es que tengo síndrome de ovario poliquístico, nuestras jovencitas lo están teniendo. ¿Por qué? Porque no hay una suficiente producción de progesterona, hay un déficit de progesterona. Entonces, vamos a tener problemas, obviamente los síntomas se van a marcar más. ¿Qué síntomas son los síntomas premenstruales que te indican que tienes una baja en progesterona? Irritabilidad, depresión, migraña, sensibilidad, dolor en senos, antojos, cambios de humor. ¿Sí te das cuenta? Incluso los fibromas uterinos, que son tumoraciones dentro del útero, que justamente se desarrollan por desequilibrios hormonales. Y estos fibromas aumentan el sangrado también. Entonces, pero todo empezó ¿por qué? Por un desequilibrio hormonal. Otra vez volvemos al punto. Entonces, muy bien. Pues déjame decirte que todos estos trastornos, por ejemplo, como la endometriosis, que también es por un desequilibrio hormonal, bueno, pues para eso tenemos justamente este maravilloso producto, ¿no? Fíjate en esta plantita y en las bayas que tiene. Bueno, pues déjame decirte que el extracto de Chasteberry justamente ayuda a poner orden a todos estos desequilibrios hormonales femeninos. Y fíjate aquí el punto. Cada ingrediente que hemos visto es un regulador hormonal general, ya lo vimos, pero cada uno impacta en ciertas partes
de nuestras fases hormonales. ¿Ya lo estás viendo? ¿Ya te está haciendo match lo que te estoy diciendo? Pues en este caso el Chates-Berry tiene mucho que ver en nuestra fase, en nuestras fases cuando estamos produciendo cierto tipo de hormonas. En este caso, favorece el pico de LH para que se produzca la ovulación y entonces se forme el cuerpo lúteo, tenemos progesterona suficiente y entonces puede continuar nuestro ciclo normal. Eso quiere decir que si tenemos un pico de LH, los síndromes premenstruales o los síntomas premenstruales van a disminuir por mucho porque estamos teniendo un nivel adecuado de progesterona. ¿Qué te parece? ¿No te parece maravilloso? Pues bueno, en el caso de endometriosis, justamente el extracto de esta planta nos ayuda a reducir la inflamación alrededor del útero, el dolor, incluso a bajar los sangrados. Importantísimo esto. Esto es cada vez más común, desgraciadamente, ovario poliquístico, endometriosis, fibromas uterinos, etcétera, ¿no? ¿Qué hay de las menstruaciones que son demasiado abundantes, ¿no? Ahora déjame decirte que este Chateberry combate bacterias, o sea, es antimicrobiano y es antifúngico. ¿Cómo ves? Combate bacterias, hongos, incluso hay estudios en PubMed que se han publicado sobre lo que nos incluso ayuda a combatir bacterias o virus como salmonela y estafilococos. Imagínate entonces el amplio espectro que puede tener. También a nivel cerebral reduce la probabilidad de un derrame cerebral y una convulsión epiléptica. Fíjate nada más hasta dónde podemos abarcar justamente con este ingrediente. Y bien, entonces favorecemos la ovulación con este ingrediente, mantenemos adecuados los niveles de progesterona y entonces atenuamos o evitamos tener síntomas del síndrome premenstrual que aparecen en la fase lútea. ¿Qué te parece eso? Maravilloso, ¿no? Bueno, el periodo de tiempo entre la ovulación y la menstruación, ahí tienes alrededor los días que dura esta etapa, este periodo. Y pues bueno, por eso es importante, obviamente, no solo tomarlo durante estas fases, obviamente es importante hacerlo todo el tiempo para tener una regulación adecuada, ¿no? Así que, ¿qué te parece todo esto que hemos estado viendo hasta ahorita? Pues déjame decirte algo, voy a dejar de compartir en este momento. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Espero que estemos bien y que estemos en sintonía hasta ahorita. Bueno, pues déjenme comentarles algo bien importante y es que hay una conexión que se llama mente, cuerpo y cuerpo-mente. ¿Sí? ¿Estamos en eso y están de acuerdo conmigo en eso? Bueno, quiero explicar un poquito sobre esto y esto es bien importante que me lo captes. ¿De dónde vienen justamente los desequilibrios hormonales o hasta qué espectro pueden tener en nuestra salud? Aquí viene lo primero que es mente-cuerpo o cuerpo-mente, ¿no? Cuerpo-mente, ¿por qué? Todos los desequilibrios hormonales que lleguemos a tener en nuestro cuerpo, obviamente, nos van a generar una reacción o vamos a tener un resultado de eso, se va a sintomatizar ¿en dónde? En la mente, en la psique. Pero ¿cómo es eso? Pues muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como cuando tenemos desequilibrios hormonales, vamos a tener irritabilidad, insomnio, depresión. Si te das cuenta cómo afecta en tu estado anímico un desequilibrio hormonal, ves incluso la vida diferente, a lo mejor la ves hasta incluso más pesada o ya no la disfrutas como deberías disfrutarlo, te sientes sensible todo el tiempo. A lo mejor dices, si me saludaron, me siento mal y si no me saludaron también, lloro de todo. O sea, fíjate cómo un desequilibrio hormonal te puede cambiar la parte psicoemocional y eso va a afectar en gran medida en la forma de cómo estás llevando tu vida. Pero también es cierto aquí lo siguiente.
Aquí viene ahora al revés. También la mente va a afectar al cuerpo. Por eso es importante esto. Si tú no cuidas tus pensamientos, si no eres una persona que todavía no sabe gestionar sus emociones, que no sabe expresarlas, que se guarda todo, etcétera, entonces vas a tener también esta parte o su cuidado del psicoemocional, va a repercutir en tus hormonas, en cómo piensas, en cómo ves la vida, en cómo le das significado a lo que te sucede, porque las cosas son neutrales, tú le das significado. Entonces, de acuerdo al significado que le des a las cosas que estás viviendo, eso se va a ver reflejado en qué crees. Pues sí, en tu cuerpo, pasa al estado físico y entonces lo vas a manifestar. ¿Por qué es importante aclarar esto? Entonces, qué cosa es más importante? ¿La conexión mente-cuerpo o cuerpo y mente? Pues ninguna de las dos es más importante. Ambas son muy importantes. ¿Y por qué quiero recalcar mucho esto? Porque algunas personas creen que cuando están tomando algún suplemento alimenticio o algún complemento alimenticio maravilloso como es esta mezcla de frutas, bayas, raíces, todo lo que hemos estado viendo aquí que es estado viendo que son ingredientes ancestrales, ¿verdad? De la medicina milenaria y qué maravilla que lo podamos tener ahora con nanotecnología. Entonces, tenemos el mejor producto con la mejor absorción, es un regulador hormonal maravilloso y algunas personas te va a tocar que alguien te diga, pues no me hace nada, a mí no me hace nada, yo no veo nada, esto no sirve. Y entonces aquí es donde quiero que hagas match con lo que te estoy diciendo. Entonces, aquí podemos tener el mejor producto en nuestras manos, que es una fórmula bien pensada, pero si tú nunca cambias tu forma de ver la vida, entonces vamos a tener un problema. Aún tomarás vitaminas, minerales, fitonutrientes, flavonoides y todo, de todos modos vas a seguir enferma o enfermo. ¿Por qué? Porque no has cambiado una parte muy importante que es tus pensamientos y cómo estás gestionando tus emociones. ¿Sí te das cuenta? Entonces, eso es importantísimo, ¿eh? Importantísimo que lo entendamos. Entonces, te invito a que reflexiones en esto y que no nos volvamos locos o queremos jalarnos los pelos de que no nos hace que tranquilo, tranquilo, toma las dosis que debes de tomar adecuada y piensa en cómo están tus pensamientos, en cómo estás gestionando tus emociones y entonces eso es otra cosa, ¿verdad? Ya veremos un cambio muy, muy positivo de verdad. Así que, pues bueno, ¿qué les parece esta información? ¿No les parece maravilloso? Pues déjenme decirles que los romanos, una vez que vuelven a retomar lo que el doctor comentaba, pues entonces ellos se dan cuenta que sus mujeres tenían apetito sexual, podían llegar al orgasmo más fácil, tenían lubricación. Entonces, imagínate eso, todo lo que puede hacer esta maravillosa valla, ¿no? Entonces, de ahí justamente viene el nombre, ¿no? Que dijimos que es Agnus castus, y ahora recuerda por qué, que estaban haciendo el efecto contrario, ¿no? Que reprimir el deseo sexual ni que nada, al contrario, era todo lo contrario, ¿no? Así que, pues bueno, así que vamos a dosis. Recordemos que si no tenemos algún problema marcado a nivel de desequilibrio hormonal, ya hemos visto muchas sintomatologías, hemos puesto una lista grande de si tienes esto, si te pasa el otro. Si tú no tienes nada de eso, pues con una tapita puede ser suficiente al día en el horario pico de absorción, que sería a las 4 de la tarde, siempre teniendo en cuenta algo importante que es vamos previos con glutatión y después HERS. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mejor absorción de HERS si tenemos los niveles de glutatión adecuados en nuestra célula. Eso es por un lado. Y por otro, recuerda que el glutatión es un quelante. Ya lo he explicado que la quelación se refiere a sacar metales pesados de nuestro cuerpo y todo el tiempo estamos expuestos a metales pesados.
Por eso es importante que nosotros estemos tomando constantemente glutatión. No sustituye el HERS al glutatión, son cosas muy distintas, totalmente diferentes. Y un disruptor hormonal que es súper importante, ya lo veíamos en las charlas pasadas, hablaba yo de que cuiden mucho cuáles son los cosméticos que están utilizando, ¿recuerdan? Bueno, déjenme decirles que hay varias zonas del cuerpo en las que tenemos mayor absorción. ¿Y cuáles son estas zonas? Número 1, anótalo, axilas. Número 2, labios y genitales. O sea, el cuerpo, recuerda que la piel es el órgano más grande de todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, es semipermeable. Lo que tú pongas en la piel se va a absorber y se va directo al torrente sanguíneo. Toda la piel. Pero hay zonas como estas que acabo de mencionar donde vas a tener mayor absorción. Es decir, lo que tú pongas en estas zonas va a tener una absorción más rápida y del 100%. ¿Sí te das cuenta? Entonces, qué importante es por eso fijarte qué te estás poniendo. La vez pasada ya hablé de uno de los cosméticos que son más dañinos y que es un disruptor hormonal. Es decir, vuelve loca la hormona y la hormona hace mil cosas en tu cuerpo, ¿no? Hay un desequilibrio hormonal. Hoy quiero hablarte de que tengas mucho cuidado con los productos, hablando de los productos cosméticos, justamente muchas personas utilizan shampoos femeninos, ¿verdad? Y entonces, muchos de ellos los están usando todos los días, como que no hay una buena cultura, ni tampoco ha habido una buena capacitación de si los utilizo, si no los uso, cómo los ocupo, ¿no? Lo que sí te digo es que siempre revises los ingredientes del jabón o el shampoo con el que te duchas y especialmente el que utilizas para toda la flora vaginal, porque muchos de estos productos que tienen muchos químicos dañinos están cambiando el pH de tu flora vaginal. Y como es una zona de absorción del 100%, lo que tú pones allí en esa zona, pues imagínate, puede ser que incluso tu shampoo, del que ni siquiera habías pensado, del que ni siquiera había sospechado, puede ser tu primer causa de disrupción hormonal. ¿Y el por qué? Sigues con un tema hormonal. Puede ser que estés utilizando un shampoo que sea demasiado químico y entonces, en vez de ayudar, está acabando con tu microbiota vaginal y por otro lado, está haciendo un disruptor hormonal. ¿Sí? Entonces, eso es importante también cuidarlo. Muy bien, pues ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo, no lo puedo creer, ya se nos fue esta media hora de charla. Y pues bueno, vamos a las preguntas. Quiero saber si algunas de ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna amenaza, si tienen algún reclamo, también lo pueden hacer, pero no a mí, ¿eh? Muy bien, entonces, a ver, las escucho, no sé si tengan alguna pregunta. Sarita, aquí las que veo, Sarita, Regina, Lulú, Hola doctora, buenas noches. ok, Mayber, Sí, bueno, mi hija tiene 19 años, sufre de cólicos menstruales bastante fuertes, caída del cabello, tremenda caída del cabello, depresión, insomnio, y bueno, y tiene problemas de, ¿cómo se dice? A veces tiene hambre, a veces no tiene hambre, no sé. El HERS le puede ayudar para todo eso. Ella ya está tomando el glutatión, pero aún no ha iniciado el HERS. ajá, pues sí, así es, debe de tomarlo, pero ya, urgente, porque acuérdate que es un regulador hormonal. Así que por los trastornos que me dice que están fuertes, yo te sugiero darle por lo menos 3 tapitas diarias. Primero el glutatión, acuérdate, y después le damos el HERS. Ujú. ¿Aproximadamente cuánto tiempo después de haber iniciado el glutatión el HERS? ¿Y en qué cantidad? Recuerda que es la absorción inmediata. La tecnología HydroStat tiene una absorción en 30 segundos. No tienes que esperarte. Es más, si primero te tomas la tapita, siempre es una tapita, acuérdate, siempre esa es la medida, tu tapita,
de glutatión, lo enjuagas, como ya lo sabemos, lo tomamos y después tomamos Hearst sin problema. Sí, qué pena. Inmediatamente Disculpa después. para tener bien claro. O sea, ya le puede empezar a dar el Herce. Ya lleva apenas 2 días tomándose el glutatión. Le debo dar 3 tapas de glutatión y luego 3 de Hertz en la misma proporción. Así es, en la misma proporción, pero ya que empieza a tomar Hearst. Gracias, doctora, muy amable. Buenas noches. Sí, por nada, Mayber, un gusto. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, Yo, amenaza o advertencia? yo, Ah, yo caray, tengo una advertencia, pregunta. Regina. Ah, A ver, Yo, Regina, mira, dinos. yo, yo tuve muchos problemas hormonales de joven. Ya no me pude embarazar y cuando me pude embarazar, que ya no estaba en tratamientos hormonales, pues que los tuve muy, muy fuertes, inyecciones y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando ya dejé todos los tratamientos y todo, de repente me pude embarazar, pero perdí a la bebé como de 5 meses de embarazo porque sus riñones, uno no le funcionaba y el otro era nada más adiposo, tejido adiposo, ¿no? Bueno, el caso es que la perdí y todo, y ya nunca más me pude volver a embarazar. Pero de ahorita, digo, yo tengo 60, voy a cumplir 61, empezó obviamente pues la menopausia, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre me acuerdo haber tenido problemas hormonales. Subí, pues, por ejemplo, bajaba de peso, pero subía luego mucho y era hormonal porque estando a dieta y todo, o sea, subía en lugar de bajar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, cuando empezó lo de la pandemia, que, que estaba, pues bueno, relativamente no delgada, varita de nardo, pero no gorda, ¿no? Y a raíz de la pandemia me olvidé tontamente que pues empecé con mucha resequedad y pues obviamente las relaciones pues, me lastimaba, entonces yo a mi marido, no, espérate, no, esto no está funcionando, porque no. Entonces, obviamente fui al ginecólogo, le expliqué, etcétera, etcétera, y pues me mandó hormonas. Tontamente, se me olvidó después de 40 años, 50 de lo anterior. Bueno, no, 50 no, porque no empecé a los 10 años, 30. Entonces, me empecé a tomar las hormonas y obviamente se reguló, pero volví a subir muchísimo de peso. Entonces me traumaticé y dije, no, 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 no. Y de hecho a mi hermana le dio cáncer de mama relativamente hace 2 años, o 3. Y dije, no, no, yo no debo tomar mi hormona, siempre me hacen daño, no sé qué. El caso es que me las fui retirando, retirando, retirando y tan, tan. Entonces, cuando Areli, mi amiga, me dijo que había salido, porque yo estoy ahí con lo del glutatión, había salido lo del hormonal. Dije, eso me puede servir a mí en la menopausia, que se me regulen, aunque sea en la menopausia, las hormonas para que pues, otra vez, como quiera que sea, baje, aunque sea de peso y estén reguladas las hormonas y no tenga esa parte de que pues, como pierdes estrógenos, etcétera, etcétera, pues estés pues también muy reseca, ¿no? De la parte pues vaginal, ¿no? Así es, Regina, sí, tienes que tomarlo Ujú. ya. Es un Ok. regulador hormonal, así que lo mismo. Recuerden que cuando no tenemos algún tema hormonal, con una tapita puede ser suficiente. Ujú, Incluso si estamos muy, muy, muy saludables, puede ser que incluso con media sea suficiente, ¿sí? Y ujú. con esto también contesto la pregunta del chat, porque a veces tenemos que como que entender bien entre el proceso de metabolización del glutatión y de esta fórmula herbolaria, es importante darle el tiempo. Obviamente va a haber un periodo de adaptación, eso se llama un RAM, una reacción de ajuste metabólico. Y en ese ajuste metabólico pueden pasar muchas cosas, como bajar de peso, como a lo mejor evacuar muy fétido o que haya estreñimiento en el momento y luego un poco de diarrea. O sea, las reacciones de ajuste metabólico pueden ser variadas. Lo que sí, yo lo que les digo es que no desesperen. No desesperen, es un periodo de readaptación. Imagínense su cuerpo cuántos años ha estado Ujú, acostumbrado a un desequilibrio hormonal tremendo. Entonces ahora, pues le estamos dando otra cosa, ¿no? Entonces es importante eso, siempre quitar, yo siempre les digo, aparte del tratamiento del glutatión, Regina, o sea, sí o sí, sí el glutatión, tus 3 tapitas mínimo al día en tus 3 horarios de absorción, 12, 4 y 8,
Y si está muy marcado todos los temas que me dices, 3 tapitas igual, te vas con 3 tapitas al día después del glutatión y sin tema. Ya nos platicarás cómo te está yendo. Ay, muchísimas gracias. Sí, Regina. Ok, Sarita, ¿querías preguntar algo? Sí, yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo debe dejar pasar uno de tomar ¿cómo se llama el primero? NutriWish, algo así, Ujú. y para luego tomar el Hertz? Sí, el NutriSwish lo Ajá. tomamos primero y acuérdate que tiene una absorción rápida. En 30 segundos ya lo tenemos en torrente sanguíneo. ¿Mm? Inmediatamente podemos tomar Hertz, pero puedes dejar a lo mejor un espacio de 1 minuto, 2 minutos, o sea, ahí ya Ok. realmente no es que vayas a dejarlo funcionar primero, Ujú. o sea, no hay un tema con eso, pero puedes dejar quizá unos minutos si tú quieres y después tomar Hertz, Ujú. pero siempre sí o sí va primero glutatión. Sí, ¿y cuántas veces al día se recomienda ese? ¿Es 3 veces al día el Hertz? ¿Es del que estás diciendo que son 3 veces al día? Ajá, e igual el glutatión. Eso va a depender. ¿De qué depende? De tu estado de salud. Ujú. Si no Ok. te un tema hormonal, pues con una tapita Ujú. quizá al día es suficiente. Si tengo ya un trastorno muy marcado, estoy en menopausia, tengo síndrome de ovario poliquístico, endometriosis o algún desequilibrio, pues podemos triplicar la dosis, nos vamos a 3 tapitas al día. Ok, muchas gracias. Ujú. Muy Sí, interesante la información. gracias, Sarita. Un placer servirte. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos para irnos. Pode Así ser rápido, que, por favor, que está passando com minha hija, que ela está tomando glutatión e ela tem muita espinha na cara, ¿verdad? E ela estuvo tomando também Hers e agora está explotando mais espinha. Ela disse, mami, minha cara está se llenando mais de espinha. Então eu disse, siga tomando, porque isso te está limpiando, ¿verdad? así es. Então, Sí. Recuerda que la piel es un órgano, la piel es un órgano y la piel secreta. La piel no solamente absorbe nutrientes, sino que también excreta, expulsa toxinas. Entonces, si le está pasando eso quiere decir que está muy intoxicada, tiene ahí un problema de hígado y algunas otras cosas, quiere decir que su alimentación no ha sido muy buena o no cuida mucho su alimentación, muchas papitas, frituras, carbohidratos, y entonces, pues el cuerpo está desintoxicándolo. Así que es una reacción de ajuste metabólico y es muy bueno que lo esté sacando. ok, muchísimas gracias. Por nada. Muy bien, pues, a ver, Rosa nos está escribiendo, ¿puedo tomar el HERS teniendo una reciente cirugía de interestomía total? Sí, 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 sí se puede, sí se puede. Lo que te sugiero es que si hay algunos ingredientes que te haya prohibido tu médico específicamente, revisa si alguno de esos son algunos ingredientes que pueda tener HERS, pero normalmente no hay un tema con eso, a menos que tu médico te indique que efectivamente alguno de los ingredientes que tenga HERS en tu caso específico no puedas tomarlo, pues entonces lo suspendes, pero si no tienes tema con eso y tu doctor te dice que no, lo puedes continuar y lo que sí es, obviamente no puedes dejar de tomar glutatión para que te recuperes y te regeneres rápido, Rosita. Espero que te recuperes pronto. Ujú. Muy bien, pues dado que no tenemos más preguntas, qué bárbaros y qué bárbaras, es que ustedes son bien inteligentes, rápido, entendieron toda la información. Es más, ustedes ahora me pueden explicar a mí, de eso se trata. Me encanta que estén tan contentos siempre en las clases. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el programa. Espero que la siguiente semana, mi querida doctora Juanita Santillán y una servidora podamos estar juntas nuevamente compartiendo este espacio. Y de mi parte es todo. Nos vemos la próxima, así que reciban todos un fuerte abrazo